Y con la imagen del día, iniciamos los titulares del día de hoy. Y en el otro lado del mundo, un compatriota no la pasa nada bien. Y es que la aventura de Piero Quispe en Australia no está pasando por su mejor momento. Y la última fecha fue un baldazo de agua fría, pero bien frío. Por la jornada 14 de la A-League, el Sydney Football Club cayó goleado de visita por 4-0 ante el Melbourne Victory. Un resultado que quema las redes sociales de los hinchas de los Sky Blues y que deja al equipo de Quispe en una posición bastante complicada. El volante nacional fue titular y disputó los 90 minutos, jugando en una posición de media punta o volante ofensivo, moviéndose con libertad, especialmente por la banda izquierda. En ataque se le vio intentando generar, asociándose con sus compañeros y mandando algunos pases filtrados interesantes hacia el área contraria. El detalle es que ninguno de esos pases precisos terminó en gol. Para colmo y males, él mismo no logró concretar ni un solo remate al arco rival, algo que sin duda se le exige a un jugador de estas características y de quien se esperaba que sea el motor creativo. Donde sí hizo una labor más destacada fue en la parte defensiva, algo que a lo mejor no muchos esperaban. Quispe aportó con intercepciones inteligentes, recuperó varios balones en campo rival y según las estadísticas oficiales ganó exactamente en el 50% de sus duelos individuales. O sea, puso corazón y garra, pero al final su partido correcto a nivel individual se volvió insignificante porque la defensa del Sydney fue una verdadera lágrima. Un desastre que permitió los goles de Kikan Jelesic, Lechen Jackson y un doblete del brasileño Claesmiro. Un esfuerzo que se pierde cuando atrás te dan caramelos. Con ese golpazo, el equipo del Sydney cae al cuarto lugar en la tabla de posiciones con 22 unidades, viéndose superado por 3 rivales directos. Y ojo que viene un duelo con sabor peruano que tiene su propia historia atrás. La próxima fecha, este Sydney Football Club deberá recibir al Western Sydney Wanderers, donde se encuentra el atacante Aidan Hammond, que dicho sea de paso ya está jugando con la selección australiana sub-23 y no por nuestra selección peruana. Por lo que este es un talento que tenemos que vigilar de cerca. Porque ojito, no vaya a ser que este muchacho explote en Australia y por no mover fichas a tiempo nos perdemos una alternativa interesante de cara al futuro de nuestra blanquirroja, pensando sobre todo en el largo y complicado proceso rumbo al Mundial del 2030. La realidad es que Piero Quispe no le está pasando bien en lo futbolístico, salvo su mujer que vive la Dolce Vita en Sydney, porque en la cancha la presión aumenta para su esposo. Él y todo el plantel está siendo cuestionado porque el equipo, con algunas figuras, no termina de rondear una temporada contundente y parece muy irregular. La idea original de este viaje era bastante clara, que Piero Quispe la rompa, se adueñe de la liga y eso le abra las puertas a un mercado más competitivo, como la Liga Argentina o incluso volver a México. Pero si su rendimiento sigue siendo irregular y el equipo no despega, su valor en el mercado se estancará o incluso bajar. El peor escenario, y ojalá no pase, es que termine volviendo al fútbol peruano sin haber dado ese salto de calidad. Y si eso sucede, difícilmente llegará a la selección como la solución contundente que todos esperábamos para la renovación de ese mediocampo bicolor. Y en Alianza Lima las aguas siguen bastante movidas, luego del terremoto que fue el escándalo en Uruguay, con Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña. El ambiente en el cuadro íntimo es una mezcla de concentración forzada y expectativa por las bombas que están por estallar. La pretemporada con esa victoria frente al Inter de Miami ya es historia vieja. Ahora, como bien dijo Jairo Vélez, lo que importa son los puntos y el primer examen es este viernes al mediodía en la siempre complicada visita al Sport Huancayo en el Incontrastable. Pero hablemos claro, la verdadera novela, la que tiene a todo el pueblo blanquiazul pegado al radar, se escribe fuera del césped. Y es que, como se informó este miércoles, se vence el plazo de los 6 días que Alianza Lima les dio a los 3 jugadores implicados para presentar sus descargos por los hechos acaecidos en Montevideo. Sin embargo, la directiva no se ha quedado de brazos cruzados, y es que se pudo conocer a través de Johnny Baldovino, el asesor legal de la SAFAP, que a Miguel Trauco ya se le entregó una carta de preaviso de despido. Imagínense, no solo mantienen las imputaciones, sino que las amplían y les dan otros 6 días. Para los que no entiendan de estas cosas, es el camino directo a la desvinculación, y la fuente fue clara. A los otros 2, a Zambrano y Peña, les debería estar llegando lo mismo. De hecho, el periodista deportivo Carlos Navarro confirmó que esta carta fue enviada a los 3, todo para indicar que más allá del descargo final, la decisión en la sede de Matute está tomada. Pablo Guede no volverá a contar con ninguno de los 3. Este es un golpazo tremendo al plantel, pero al parecer necesario para marcar un límite en el vestuario. Frente a este panorama, que deja un hueco importante, sobre todo en el mediocampo con la baja de Sergio Peña, los mandamases íntimos han tenido que apretar el acelerador con el mercado.
y la operación que en las últimas 48 horas ha pasado de rumor a concreción casi segura es la de Esteban Pávez. El volante central chileno de 35 años, un histórico de Colo-Colo, será más fuerte que nunca para vestir la blanquiazul. Se vocea que las tratativas están extremadamente avanzadas. Incluso se espera que el futbolista, que el año pasado disputó 22 partidos con el Cacique, puede estar en el país antes de este fin de semana. Sería sin duda el fichaje bomba que complete los 7 cupos extranjeros en la victoria. Pero ojo, este no es un hombre que salió del sombrero. Pávez es un viejo conocido del profe Guede. El técnico ya lo dirigió en el Colo-Colo allá por el 2017 y después cuando estaba al mando del Xolos de Tijuana en México en el 2021. En ese momento también lo pidió expresamente. Es un jugador de absoluta confianza, de esos que entienden su idea al dedillo. Tiene una carrera de peso, campeón en Chile, experiencia en el Atlético Paranaense de Brasil, donde levantó la Copa Sudamericana. Pasó por México y los Emiratos Árabes Unidos. Es justo el perfil de experiencia y jerarquía que Pablo Guede buscaría para este mediocampo. Como dato curioso y que los hinchas blanquiazules recordarán, Pávez se enfrentó a Alianza Lima hace poco unas semanas en la Serie R de La Plata en Uruguay, partido que los íntimos ganaron por 3-2. Con su llegada, el rompecabezas extranjero quedaría completo. Guillermo Vizcarra bajo los 3 palos, Mateo Antoni y Fernando Gaibor en el medio campo, Alan Cantero y Eric Castillo arriba, y Federico Girotti esperando su momento en el ataque. Queda la duda qué pasará si alguno de los 3 implicados, Zambrano, Trauco o Peña, desisten en ser despedidos. Y si o sea que Trauco ya se estaría buscando club donde jugar en esta nueva temporada, eso no se dice de Peña y Zambrano. De hecho, muchos estaban hablando de que a Sergio Peña solo por estar de mirón le podrían estar levantando la suspensión, es decir que lo perdonarían, cosa que a Guede no le va a gustar. Lo cierto es que en la victoria, la directiva no quiere saber nada de los 3, aunque tendrán que hilar fino a la hora de encontrar una causal de despido unilateral. Sin embargo, se rumorea que la carta bajo la manga sería que en el hipotético y lejano caso Zambrano o Peña se nieguen a renunciar al club, Alianza Lima podría demandarlos por daños y perjuicios. O sea, más vale que hagan como Trauco y tranquilitos se larguen a otro equipo. Lo cierto es que mientras se cocina el fichaje de Pávez y se define el futuro de los separados, el plantel blanquiazul intenta por todos los medios enfocarse en lo deportivo. El debut en el torneo de apertura ante el Sport Huancayo no será un trámite. El rojo matador siempre ha sufrido en el estadio Huancayo, aunque es cierto que en las últimas 2 temporadas Alianza ha logrado salir de ahí con los 3 puntos. Pero el calendario es despiadado. 5 días después, los íntimos ya deben estar viajando a Paraguay para enfrentar al 2 de mayo en la fase 1 en la Copa Libertadores. Un rival que, atención, arrancó su temporada oficial con una derrota al minuto 90 y en el descuento ante el Sportivo Luqueño. Eso puede haberles golpeado la moral o por el contrario, encenderles los motores de la revancha. Aunque todos sabemos, incluso el presidente de este club, que Alianza es ampliamente favorito a pasar la serie. Veremos entonces cómo inicia el equipo blanquiazul esta campaña 2026 que ellos quieren que sea histórica en sus 125 años de vida institucional. Y lo que les anticipamos en exclusiva cuando nadie, absolutamente nadie lo tenía, se confirma este martes. La posible llegada del técnico brasileño Mano Menezes a la selección peruana. Y es que pese a todas las burlas y hate que recibimos, hicimos el trabajo. Juntamos las informaciones que provenían de la Videna, las cuales decían que estaba descartado al que todos daban como fijo, Gustavo Álvarez, porque lo dijeron Freddy Ames y el mismo Jan Ferrari. Además, otras voces cercanas indicaban que a la Federación de Ferrari le gustaba mucho la escuela brasileña. No por nada, también sonaron técnicos como Thiago Nunes, Tite o el mismo Luis Felipe Scolari, pero todos estos fueron descartados por uno u otro motivo. Así que nos hicimos a la búsqueda del técnico brasileño que puede encajar en todos los requerimientos que el mismo Ferrari dijo que estaban buscando como perfil del próximo entrenador de la bicolor, es decir, que respete el juego histórico de la selección, con salida limpia desde atrás, con la pelota del ras del piso, de asociación, de toque corto, de juego bonito, de chocolate, pero también que lo modernice a las exigencias del fútbol actual. A esto hay que agregarle que el técnico debería tener experiencia dirigiendo selecciones nacionales, y mejor se ha dirigido en eliminatorias americanas. Además, que ese técnico pueda trabajar con planteles jóvenes, que puedan potenciar a futbolistas como Joao Grimaldo, Maxwell Castro o Felipe Chávez. Hasta aquí las exigencias eran bastante limitantes. Pero para colmo y males, habría que agregarle un dato que Ferrari no mencionó, pero que era clave, que este posible técnico esté libre en el mercado de pases, porque la Federación Peruana no tiene dinero para pagar cláusulas de salida o rescisiones de contrato. Es por eso que con todos estos datos, analizamos cientos de técnicos brasileños para encontrar cuál encajaba, y así surgió uno por encima de todos,
cumpliendo con los parámetros exigidos. Mano Menezes. Y pese a que se burlaron de nuestra información, el tiempo nos dio la razón y se pudo confirmar. Y es que son los periodistas deportivos Gustavo Peralta en el 1 Max y Carlos Navarro en Pedido Campeonísimo. El nuevo candidato para asumir la selección peruana es el brasileño Mano Menezes. ¿Quién para mí es la primera opción? Yo creo que es un brasileño, por la información que tengo. Es lo que me han dicho. No me han dicho Tite, pero sí me hablaron de Mano Menezes. ¿Ya? Me hablaron de Mano Menezes. Eres la primera. Me hablaron, no digo, tal vez lo voy a usar un poco para cuidarme, curarme en salud, como se dice, ¿no? Porque esto puede pasar cualquier cosa. Pero me hablaron hace un rato de Mano Menezes. Me dijeron, pues una posibilidad interesante. Y yo sí creería que puede ser una posibilidad interesante porque sé que algunos miembros de la federación buscaban un técnico de un perfil brasileño así. Pero no necesariamente, digamos, que sea Gustavo Álvarez. Gustavo Álvarez está ahí. Es una posibilidad también, pero creo que ahora están apuntando a ver si esa opción de Brasil, que no digo exclusivamente que sea Mano Menezes, a mí yo creería por las características que me han dado, que es Mano Menezes, pero buscan a alguien que con espalda y experiencia en eliminatorias. Ahora, tú dijiste ayer que aparte de Gustavo Álvarez estaban esperando una comunicación de un técnico Brasil, que tenga más experiencia. ¿Te refieres a él? Yo creería que es él. Yo creería que sí. Me lo voy a jugar un poco. Yo creería que es él. Por lo que me han dicho, por los condimentos que me han estado dando y contando, he podido entrelazar algunas cosas y las características son... O sea, siempre el sueño de las cabezas de la federación fue Tite. ¿Ya? Siempre. Sí, claro. Pero no es fácil. Tite varias veces dijo que no. Mano Menezes que está sin equipo ahorita. Claro. Porque dirigió Gremio hace poco. Claro. Me parece que Fluminense también. En un momento hasta se acercó el nombre de Dorival Jr. También. Le acercaron el nombre, estaban ahí, pero creo que Dorival... claro, Mano Menezes no tiene tanta experiencia a nivel eliminatoria, como dicen, ¿no? Acá me están contando y es verdad. Pero tiene una espalda que consideran puede ser mejor. Pero hay que ver, porque finalmente yo digo un nombre, pero también puede haber otro tapadito. O sea, con Gustavo Álvarez, para que la gente se ponga en contexto, hubo 2 reuniones. La primera fue cuando la U de Chile vino a jugar la Copa Libertadores con Alianza. En ese momento hubo un contacto con algunos miembros de la federación y luego ha habido un contacto el mes pasado. El mes pasado hubo un contacto y de ahí dijeron, ok, nos gusta tu plan, todo ok. Hubo más gente de federación en esa reunión. Si estamos ya a punto de cerrar, te vamos a llamar en estos días para definir tema contractual. Esa llamada hasta ahora no se dio. Entonces, rápidamente uno ataca y dice, ok, no es la primera opción. Porque lo tienen ahí. No, dijeron Gustavo Álvarez, ¿no? Álvarez no. No, lo que me han dicho hoy hace 2 horas, 3 horas, le van a dar... es el nombre de Mano Menezes, que ha subido... es el brasilero. Sí, Él es. que él ha subido a la posibilidad. Como se escucha, la Federación Peruana confirmó lo que le decíamos, que hay un interés concreto en buscar en el mercado brasileño, por lo que el perfil de Mano Menezes calza justo con lo que buscan algunos mandamases. Estamos hablando de un tipo con una espalda ancha, un técnico de 63 años que ya dirigió la selección absoluta de Brasil entre el 2010 y el 2012, justo en un ciclo de renovación post-mundial. Eso le da un peso y una experiencia en el manejo de selecciones que otros nombres en carpeta no tenían. Pero aquí viene un análisis más fino, porque toda moneda tiene 2 caras. Por un lado, su experiencia al mando de la Canariña es un punto a favor enorme, pero como se señala, Menezes no tiene tanta experiencia dirigiendo en las infernales eliminatorias sudamericanas. Su fútbol, que se basa en la posesión y la construcción desde atrás, tendría que probar su eficacia en los campos pesados y ante la presión física de la corfball. Esa es la gran duda que flota en el ambiente. Ya, pero Mano Menezes es el técnico que requerimos en la selección peruana. Empecemos diciendo que él es un constructor de proyectos, un tipo metódico al que le brillaron las armas en procesos de reconstrucción. Su carta de presentación llevó al Gremio de la Serie B al subcampeonato de la Copa Libertadores en el 2007, y el Corinthians lo armó prácticamente de cero para ganar la Copa de Brasil y el Paulistao en el 2009, sentando las bases para que Tite ganara la Copa Libertadores años después. Y como decíamos, tuvo al mando de la selección brasileña entre el 2010 y el 2012, dirigiéndolos en los Juegos Olímpicos de Londres, donde obtuvieron la medalla de plata. O sea, conoce el paquete de dirigir una selección y de manejar la presión al más alto nivel. Ahora, su filosofía de juego es en teoría un calco de lo que el hincha peruano pide a gritos. Mano Menezes es un fanático del juego de posesión, de la asociación con toque corto y de salir jugando limpio desde atrás.
Le da prioridad al control del medio campo con doble pivote y la circulación inteligente del balón. Básicamente es el fútbol chocolatero hecho un sistema. Para una selección nacional que quiere renovarse pero no perder su identidad, suena en el papel como un fichaje bomba. Pero no todo es color de rosa y tenemos que poner los pies sobre la tierra. Su mayor fortaleza también es su gran pregunta. Meneses es un arquitecto para el largo plazo, un especialista en renovación generacional que piensa en ciclos de años. Meneses es un arquitecto para el largo plazo, un especialista en renovación generacional que piensa en ciclos de años, no de meses. Es justo lo que necesitaría un proyecto pensando en el Mundial del 2030 y el 2034. Sin embargo, su historial tiene un pero grandazo. A veces le cuesta cerrar. Fue criticado en Brasil por cierta rigidez táctica en partidos claves, como los cuartos de final de la Copa América del 2011 o en la final olímpica de Londres 2012. La pregunta del millón es si ese fútbol de construcción paciente podrá ser efectivo y sobre todo ganar en la guerra de las trincheras que son las eliminatorias sudamericanas, donde te presionan en tu propio campo y no te dan tiempo ni para pensar. El otro punto importante es el timing y la paciencia. Contratar a Meneses sería una declaración de principios de la federación. Apostar por un proceso de 6 u 8 años, integrando a los más jóvenes de la generación del 2005 al 2006 con los referentes que quedan. Necesitaría un blindaje total de la directiva de la federación, porque la afición, con la herida abierta de no ir a los últimos mundiales, va a querer resultados ya. Si en las primeras fechas de las eliminatorias el equipo tropieza por estar en fase de instalación de ideas, el hate en redes sociales puede ser monumental y la paciencia se agotaría rápido. Además, siendo un técnico brasileño, requeriría sí o sí un cuerpo técnico que conozca el fútbol peruano como la palma de su mano para hacer el scouting acertado y no perderse ninguna joya local o del extranjero. Entonces, veremos si los directivos de la federación están dispuestos a hacer una apuesta de alto riesgo, aunque con una recompensa potencial enorme. No es el técnico para un parche o una salvación, es un técnico para sentar los cimientos de toda una era. Estarán ellos en la federación y nosotros los hinchas, preparados para una montaña rusa de un proceso que pueda dar frutos dulces, pero a largo plazo. Esa es la verdadera discusión. Si este canal te acompaña en tu día, apóyalo con un buen like, que es el aplauso que nos alienta a seguir trabajando y con lo que crecemos en esta dura plataforma. Ahora, hay un dato que podría hacer que el brasileño no llegue a la selección peruana, el tema económico, porque su sueldo es bastante alto. Se vocea que estaría alrededor de $250.000. Y es que eso es lo que le paga el Gremio de Porto Alegre el año pasado. Por lo que si Ferrari no puede convencerlo de asumir un proyecto largo, pero a menor costo mensual, difícilmente Mano Meneses agarraría una selección con tan pocos recursos como la nuestra. En ese hipotético caso, el mandamás de la federación bien podría reevaluar a otros técnicos como nuevamente Gustavo Álvarez, ya que según como se escuchó, con el argentino sí hubo varias reuniones. Por lo que quien te dice si es que después de tantas idas y vueltas, al final no decían ir nuevamente por Álvarez en el hipotético caso esté libre en el mercado. Entonces, ¿cuándo diantres veremos al nuevo técnico de la selección? Al principio del mes se manejó la primera semana de enero, pero estamos a días de que empecemos febrero y seguimos con las mismas, solo con rumores y sondeos. La paciencia del hincha se está acabando y cada día que pasa sin definición es un baldazo de agua fría para la ilusión. Se esperan novedades en los próximos días, pero con esta directiva uno ya sabe que los tiempos son otro cuento. Veremos entonces si el interés por Mano Meneses se materializa en un acuerdo formal en todos los sentidos o si queda como otro nombre más en la larga lista de técnicos que no llegaron a la selección. La pregunta para la federación es clara: ¿apuestan por el perfil de proceso y prestigio internacional del brasileño o retomarán el camino ya avanzado con Gustavo Álvarez? Tal vez agarran otro técnico más barato o que pueda aceptar tomar las riendas de una de las peores selecciones del continente. Es una decisión que definirá el rumbo de nuestra blanquirroja de cara al futuro inmediato. Pero ¿tú qué piensas? ¿Qué técnico crees o te gustaría que llegue a nuestra blanquirroja? Ya sabes que puedes opinar en la parte de abajo. Ustedes son lo máximo. Nuestra comunidad logró la meta de suscriptores, por lo que tendremos el sorteo de la camiseta de fútbol en el canal. Atentos porque les traeremos más premios. Esta vez una pelota oficial si llegamos a la meta de 134.000 suscriptores, ya que el 51% de usuarios ven mis videos pero no se suscriben. Mejoremos ese número y seguiremos con más sorteos en el canal. Recuerda que hoy es un gran día y si no mañana, te prometo que lo va a hacer. Bendiciones desde el Perú profundo.